el tema laboral, el tema del trabajo. Hay que comprometer a esa nueva generación con el trabajo digno. La idea de vender una generación que el dinero sea el centro de esa generación y no lo valore, la convierten en modo determinado en una generación o en un movimiento que tiende a, sin quererlo, inmiscuirse en violencia. Esa gente iban a quitarme la prenda a mí porque el pana mío no andaba sin prenda. Se le ve que él lo ve cuando viene para caminando para Claro. Porque la policía actúa de manera no solo represiva, sino en el momento. Y entonces no es reactivo, es preventivo. Nosotros necesitamos una sociedad preventiva. Que las cosas no pasen, porque después que pasan, cuestan mucho. La otra parte entonces que tiene que ver es con el modelo de violencia. Nosotros estamos frente a una generación eminentemente violenta. Con la reforma que yo voy a hacer, Santiago, va a disminuir la criminalidad en un 50% en este país. Apúntalo, tú estás grabado, ¿verdad? Sí, claro. Apúntalo. ¿En qué lazo ahí. de tiempo? En 2 años. Era buen elemento y buen amigo con todo aquí en Juan de Herreras. Él nunca tuvo problema con nadie, gracias a Dios. Lamentablemente el caso, nada más sabe Dios y él lo que pasó. Un hombre no basta con quitarle la vida a una hija. Los padres no matan a sus hijos. Eso es algo aberrante. Y de luego se la quita a él. Pero cuando usted ve la noticia también, que en este año van más de 40 feminicidios, son cosas impactantes. Buenas, dominicanos y dominicanas, aquí en su programa Félix Rodríguez Presenta. Un placer estar con cada uno de ustedes en este programa, amigos televidentes, amigos oyentes. El tema que quiero tratar hoy está relacionado con el ambiente de la generación que estamos viviendo. Si usted quiere, le puede agregar la generación millennial, si usted quiere, le puede agregar la generación más moderna que usted entienda que existe en este momento, pero la República Dominicana está viviendo una tendencia de las redes, el uso de la tecnología y esa nueva generación que uno ve que tiene su propia música, que tiene su propia cultura, a la que algunos periodistas como Domingo Páez le han asignado generación a los foques o la generación que usted quiera agregarle. Muchas veces, ¿qué me preocupa a mí de esa generación? Una vez me preocupa de esa generación que independientemente de la música que tenga, porque cada generación tiene su música, la música de los 70 tenía el merengue ripiao, y luego de que se le agregó también Ulfrido Vargas lo modernizó, le agregó la trompeta y convirtió el merengue del Cibao en el merengue clásico que todos conocemos. Y luego entonces vino otra nueva generación de merengue, que fue el caso de Johnny Ventura, que lo expandió internacionalmente con su característica. Y vino Fernando Villalona, vino sin lugar a duda el ritmo de Pochi Familia y la Cocobán y Quinito Méndez. Y por qué no también decirlo del tema de la bachata que fue una música de cabaret que todo el mundo la ignoraba, pasó a ser un ritmo de calidad y un ritmo que hoy es internacional, patrimonio cultural de la humanidad. Lo mismo lo fue el merengue. Trujillo, que populariza el merengue, lo lleva a los salones. Antes de ahí el merengue no estaba en los salones. Ahora se vive el dembow. Y con el dembow, una serie de personajes que el uso de la tecnología lo hace músico, pero no son músicos. No son músicos profesionales. Son personas que dicen cosas, cantan mucha grosería, promiscuidad. Bueno, pero esa es la sociedad, esa es la generación que tenemos. Y de nosotros no aceptar a Toquicha ni aceptar ese ritmo, de repente ese ritmo se convierte en un fenómeno internacional y uno lo ve en España, ve que la mayoría de cantidades de artistas muy pegados buscan grabar el dembow dominicano, hacer mezcla, porque la música moderna se ha instaurado en un sistema de colaboración, pero sin lugar a duda que la República Dominicana, en una ocasión en que tuvimos la bachata, el ritmo no representaba una generación. Ahora sí, el ritmo representa una generación, representa un movimiento, y ellos le llaman movimiento. Y ese movimiento tiene su estructura económica, tiene su estructura de medios, y esa estructura de medios
la encabeza Santiago Matías, que para mí no tengo nada que decir que no sea bueno para Santiago Matías, porque Santiago Matías lo que ha hecho es ser un hombre inteligente que ha logrado en el término empresarial buscar todo ese fenómeno, la promoción de todo ese movimiento y convertirse él en la matriz donde todo el mundo comienza y donde todo el mundo termina. Ahora bien, ¿qué pudiéramos criticarle a ese fenómeno del movimiento? Pudiéramos criticarle su compromiso con el hábitat. ¿Por qué? Yo digo que una de las cosas que amenaza a la humanidad es el hábitat. Si nosotros no logramos intervenir en el medio ambiente, respetar y participar para defender el medio ambiente, estamos amenazados por el medio ambiente, muy amenazados por el medio ambiente. Y ese movimiento entonces lo que tiene que convertirse en que tiene responsabilidad con la sociedad. Pero hay otra parte fundamental, el tema de la violencia, el tema laboral, el tema del trabajo. Hay que comprometer a esa nueva generación con el trabajo digno. La idea de vender una generación que el dinero sea el centro de esa generación y no lo valore, la convierten en modo determinado en una generación o en un movimiento que tiende a, sin quererlo, inmiscuirse en violencia, en tráfico de droga. ¿Por qué? Porque la venta del dinero como modo de vivir una vida a plenitud, como paquete, como bulto, de gente que no tiene esa cantidad de dinero y por tanto no ha trabajado para eso, vender la sociedad del dinero fácil y que a muchos les llega, puede provocar que si el mecanismo que se busca para obtener dinero no es el trabajo organizado, el trabajo que colabore con el Estado, la institucionalidad del Estado, eso tiende a que la sociedad que vivimos hoy tenga grandes debilidades en el futuro para mejorar sus condiciones de vida. Y hemos visto en los últimos tiempos demasiados niveles de violencia que ya no quitaron el modelo de asombro. La propia policía se habla de modernizar la policía, pero no se puede modernizar la policía si no se moderniza la sociedad, si no se actúa con la sociedad. Porque la policía actúa de manera no solo represiva, sino en el momento. Y entonces no es reactivo, es preventivo. Nosotros necesitamos una sociedad preventiva. Que las cosas no pasen, porque después que pasan, cuestan mucho. La otra parte entonces que tiene que ver es con el modelo de violencia. Nosotros estamos frente a una generación eminentemente violenta, que no respeta a la mujer, que no respeta a su madre ni a su padre, que no respeta a sus hijos. Acaba San Juan de la Maguana, en Juan de Herrera, de tener una tragedia demasiado impactante. Un hombre no basta con quitarle la vida a una hija, los padres no matan a sus hijos. Eso es algo aberrante. Y de luego se la quita a él. Pero cuando usted ve la noticia también, que en este año van más de 40 feminicidios, son cosas impactantes. Entonces, a veces nos vamos a las estadísticas, que si hemos reducido las estadísticas, que si es un 16, que si es un 15. No, el tema no es que hemos reducido las estadísticas, el tema es el impacto de la violencia. ¿Cuál es el impacto que tiene eso en una comunidad tan pequeña como Juan de Herrera? Es un impacto de años. Eso no se borra de la mente de los niños y de los adolescentes que conocieron a esa niña, 14 años, que el papá de repente le quita la vida y se la quita a él. Entonces, son tiempos difíciles. A lo que esta generación tiene que ser una generación que se empodere en valores de cultura de paz. Tenemos que promover una generación que se promueva en valores de cultura de paz. Y esos artistas que nosotros tenemos, que son parte hoy del dembow, que son influencers, que tienen influencia sobre una generación joven, entonces uno quiere que esos artistas, si no lo lograron, pero ya pegaron, que vuelvan a las escuelas de música, que salgan de los estudios, que salgan de las formaciones académicas, para que sientan que ellos tienen un compromiso con la sociedad. Porque la sociedad se invirtió. Para producir dinero, la gente iba a la universidad, se hacía profesional. Ahora, para producir dinero, puede ser que el barrio sea inverso, el barrio también produzca dinero. Que esa cultura que se producía en el barrio, que no era la más adecuada, se convierta en tendencia, se convierta en dinero.
Entonces, ahora hay que lograr que esa cultura que se produce en el barrio, que es parte de una industria de dinero, también genere una cultura de paz. Genere una cultura distinta a la que aprendió en el barrio, a lo que aprendió que los códigos de la calle no pueden dirigir una sociedad. Inmediatamente usted se convierte en una persona pública, esos códigos de la calle que usted utilizaba, del barrio, de la barriada, no pueden dominar una sociedad, no pueden convertirse en paradigma. Entonces, si ya lo tenemos, si son una realidad, porque es una realidad que la música de promiscuidad, primero los medios de las redes sociales por donde se consumen y se difunden, no tienen el mecanismo de las sanciones y las autoridades no tienen el mecanismo de colocarle sanción y de colocarle castigo, ni de reprimirla ya, porque también son códigos expandidos fuera de las fronteras de los países. Por tanto, como se convierten en realidades, como la clase media no puede imponerle al barrio ya su cultura, ni los popis pueden imponerle al barrio ya su cultura, sino que los códigos de la calle se convierten en cultura de lo que usted entienda, si es mala o buena, pero no tienen los patrones a lo que la sociedad occidental promueve y a lo que nos tiene acostumbrados. Entonces, el Estado lo que tiene que jugar un papel con ellos para que esos jóvenes, en vez de promover las cosas que lo hacen popular, promuevan las cosas que tienen dignidad, que son tan necesarias para la convivencia de una sociedad. Si eso no sucede, entonces la sociedad occidental va a tener serios problemas y va a sucumbir. Se hace necesario política de verdad para que los códigos de la calle no predominen sobre los códigos de la generación cultural occidental que hemos creado. Muchas gracias. Félix Rodríguez estuvo con ustedes en lo que le llamamos Félix Rodríguez Presenta.